De la República, Mario Zamora, y nos da mucho gusto saludarte, Mario. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, querido Enrique. Antes que nada, muchas felicidades por este nuevo programa. Seguro que les va a ir muy bien. Muchas felicidades y gracias. Muchas gracias, Mario. Te agradezco mucho. Bueno, pues entrando ya en materia, Mario, comentarte que hay muchas reacciones en el tema de este anuncio que hizo del programa emergente de economía para el país el presidente de la República. Tú en tus redes sociales hiciste un comentario en donde haces de manera muy puntual algunas de las cosas que desde el Senado ya ustedes habían visualizado, que tú en lo particular habrías promovido, y que la preocupación que tiene que ver con que los sectores de la producción, llámese los pequeños o los medianos sobre todo, pues no recibieron una señal que les dé algún aliento para enfrentar este tema del coronavirus que pues tendrá varios meses adelante que seguirse enfrentando. Así es, mira, Enrique, yo creo que es bien importante entender que al final del día nosotros pues somos representantes populares. ¿Qué quiere decir? Que somos la voz de muchas personas que nos buscan, que nos hablan, que nos preguntan, que nos cuestionan, y la verdad es que sí esperábamos, o al menos eso entendimos algunos de nosotros, que el mensaje del domingo del presidente iba a ser un mensaje pues muy puntual, con nombre, con apellido, es decir, con programas muy claros, que iba a poder tener acceso la población a ellos para poder atender lo que algunos ya llaman el reto más importante de nuestra generación. Y desgraciadamente pues no vimos eso. Vimos un catálogo de buenos deseos, de que en prácticamente 9 meses se van a crear 2 millones de empleos. No hay antecedentes, por ejemplo, de eso en México. Solo como referencia, el año pasado se crearon cerca de 400,000 empleos, ¿no? Se van a ampliar los programas sociales, cosas que vemos bien, que se amplíen, pero no hay detalle de las cosas, no hay un programa claro, y eso es lo que nos llama la atención. Y nosotros lo que le decíamos en el mensaje al presidente es: presidente, es un buen momento para abrir la mente, abrir el corazón, para ser creativos y para tomarnos todos de la mano, gobierno, sociedad, empresas, trabajadores, incluso instituciones religiosas, todos, para hacerle un buen frente a esta pandemia que está pues afectando y revolucionando al mundo de alguna manera. Le pongo un ejemplo. Yo le decía, dice el presidente, que va a haber 1 millón o 2 millones de créditos. Bueno, pues ¿en dónde podemos accesar a ellos? ¿Quién sí lo va a poder hacer? ¿A qué tasa de interés? ¿Cuál va a ser el periodo de gracia? ¿Tengo que ir a alguna oficina? Cuando me dicen que me quede en casa, ¿lo podré hacer en línea? ¿Hasta qué montos vamos a accesar? Y ahí es donde una buena idea, nadie va a estar en contra de que haya créditos, una buena idea, si no hay capacidad de implementación, pues es donde empieza todo a no funcionar. Y te pongo un ejemplo puntual. Nosotros estamos a favor de que se le den los apoyos a los adultos mayores. Estamos a favor de que se les hayan adelantado 1 o 2 meses ante esta circunstancia, pero no podemos estar a favor que ante la circunstancia que vivimos, pues los convoquen a que estén 500, 600 adultos mayores, que es nuestra población más vulnerable, 4 o 5 horas hechos bola en un lugar. Pues si implementas algo mal, el resultado puede ser casi criminal, y esa es la parte que es importante. Si te parece, Mario, vamos con mi compañera Samantha Schober a Mazatlán. Adelante, Samantha. Senador, muy buenos días. Mi pregunta sería, dentro del informe que dio el presidente hace unos días, hablaba él de la austeridad republicana, en donde mencionó que pues funcionarios de primer nivel les quitaría la mitad del sueldo, incluso que quitaría el aguinaldo. ¿Qué opinión le da a esta declaración? Mira, tengo que decir, Samantha, que es una muy buena pregunta. Yo entiendo que muchas personas o la sociedad tiene la imagen de que el servidor público pues a lo mejor gana mucho dinero o trabaja muy poco. Yo debo decirlo, y lo digo con toda honestidad, una gran cantidad de servidores públicos se han reportado con nosotros y nos han dicho: oye, Mario, a ver, pues alguien que gana 20,000 pesos, que tiene a 1 o 2 hijos en la universidad,
pues se le pone complicado, y de repente de la nada decir que vamos a quitar tu aguinaldo, que es un derecho ganado. Es decir, ¿qué estamos haciendo con el servicio público? Se podrá empezar a pauperizar. De por sí muchos se habían ido porque pues las condiciones económicas no eran las debidas. Cuando hablamos a lo mejor de médicos, del seguro social, que se están jugando su vida literalmente atendiendo enfermeras, camilleros, pues ahora resulta que van a ganar menos y que ni aguinaldo van a tener. Llama la atención ese tipo de cosas. Suenan muy populistas o muy populares, pero creo que son solo decisiones de coyuntura y no le veo un sustento de fondo que las pueda sostener. Hay esta situación que tú dices, Mario, y que pues, una gran parte de los comentarios van en ese sentido, pero hay quienes dicen que la preservación de los programas para adultos mayores, algunos de los programas que tienen que ver como Sembrando Vida y otros que tienen que ver con en este caso la agricultura, que no es la agricultura comercial, son de, entre comillas, los aciertos que tiene este programa económico que anuncia el presidente de la República. Sin embargo, todo indica que se descobija la planta productiva nacional, y desde los grandes consorcios hasta los empleadores de 1 o 2 empleados, que en el caso de la Canirac en Los Mochis, en Mazatlán, en Culiacán, pues ya reportan cierres de negocios porque no hay una alternativa que pueda solucionarles pues la permanencia en la actividad, porque pues no hay consumo, porque la situación está complicada. Efectivamente, fíjate que yo creo que es a veces la dificultad de querer entender o de conocer el mundo más allá del blanco y negro. Yo le decía incluso en el video, ser empresario no es ser millonario. Hay muchos empresarios, el taquero, el hotdoguero, el taxista, pues que es empresario y que a lo mejor dependen 1 o 2 empleados de él, o 2 o 3 familias, pero eso no lo hace ser millonario. Y para ese pequeño empresario, incluso para ese trabajador informal, no hay ninguna opción de nada. Muchos pensábamos, oye, vamos a prorrogar el pago de la luz, por ejemplo. Me estás diciendo con un estado como Sinaloa, que ya empieza el calor, que me quede en casa, a lo mejor voy a tener que usar más la energía eléctrica, el aire acondicionado, no sé, ahorita de buenas no hace calor tan fuerte todavía, pero en los próximos días probablemente se vendrá. Entonces, nadie dice, oye, no quiero que no me lo cobres, pero si estoy en mi casa y no estoy trabajando, pues ¿cómo le hago para pagar la luz, el agua, el gas? Dame chance de unos meses de prórroga, por ejemplo, y nada de eso vimos. Entonces, pareciera que es, o eres lo suficientemente pobre, si lo quieres llamar así, para recibir un programa social, o eres el millonariazo que puede resistir los meses que sea porque ya tienes mucho dinero. Y todos los grises en el Inter, donde justamente en la parte económica es donde más empleos se generan, que es la pequeña empresa, que es donde más economía se genera, pues esos parece que no existieran. Y ese creo yo que es un poco lo que faltó en este programa ante este reto que tenemos. Los miles de millones de mexicanos que ni son los millonariazos y que tampoco son los que dependen de un programa social, ¿qué vas a hacer con ellos? La idea es, ¿a poco es llevarlos a que requieran de un programa social? Creo que eso sería bastante equivocado. Adelante, Samantha. Estaba dentro del exhorto que hizo usted a través del Senado, era precisamente un informe detallado que contuviera lo que es la proyección sobre el impacto económico, social y de salud, y acciones que se tomarían en cuenta, ¿no?, para cómo sobrellevar la pandemia. Tampoco lo vio en el informe. ¿Qué opinión le merita esto? Mira, nosotros hicimos una propuesta de 25 puntos fiscales, económicos, sociales, y no decimos, digo con mucha humildad, que tenía que tomar los 25, que solo los nuestros eran los únicos propuestos. No, pero por lo menos que hubiera plan, idea, y a lo mejor alguno de ellos puede haber servido, y no vemos absolutamente nada. Yo te pongo un ejemplo, y lo estamos poniendo en el Senado. Ayer tuvimos una videoconferencia con el grupo parlamentario al que yo pertenezco, y yo les decía, fíjate, Sembrando Vida el año pasado tuvo, según la auditoría, únicamente un avance del 10% del programa.
Ese fue el resultado del año pasado de Sembrando Vida. Y hoy van y le meten todavía más dinero a un programa que no ha aterrizado en la realidad. Entonces, pues digo, si el año pasado del 100% que esperaban avanzar, avanzaron solo el 10%, ahora quieren avanzar mucho más y no funcionó el año pasado como lo esperaban. Entonces, mira, yo qué siento, yo creo que esta pandemia, y todos lo vimos videos de mexicanos en España o en Italia que nos decían, oigan, si nosotros hubiéramos sabido lo que nos iba a pasar ahora, hace 15 días, hubiéramos tomado otras medidas. México íbamos 15, 20 días atrás y no hicimos mucho caso de ello. Hoy, ante la situación de salud, es un hecho, ya lo sabemos que va a haber una consecuencia económica, ya lo estamos viviendo actualmente. Bien lo decía Enrique, hay negocios, fondas, restaurantes que ya te dicen, hijo, en la mañana pues no está viniendo la gente porque la gente se está pidiendo que se quede en casa, ya estamos batallando. Bueno, ¿por qué no desde ahorita trabajamos e implementamos un programa para atender lo económico? Eso es lo que esperábamos y no lo vimos. Y luego, ¿qué también podemos ver? Ojalá no pase, pero generalmente cuando la situación económica apremia, empieza a haber problemas de que se incrementan los índices de robo, por ejemplo, o de violencia. Entonces, si ya lo estamos viendo, o sea, si ya vemos una línea directa, por así llamarlo, de consecuencias, ¿por qué no prepararnos hoy en el presente para poder salir mejor fortalecidos en el futuro? Mario, en este caso, tú en lo individual y el grupo al que perteneces en el Senado de la República, no sé, la otra cámara, en este caso el partido de ustedes, el PRI, ¿qué estarían haciendo para que exista un contrapeso? Hay quienes dicen que estas medidas que anuncia el presidente tendrían un desfondo muy rápido, o sea, refiriéndome al tema de los programas, refiriéndome al tema de algunos de los apoyos que en el caso de los pescadores se promete a 191,000 pescadores para mayo, cuando el año pasado, en el caso de los pescadores de Sinaloa, que ocupan una importante cantidad de los pescadores del país, pues prácticamente tuvieron solamente el apoyo que el gobierno del estado con recursos propios generó en este programa de veda, pero para pescadores el año anterior no hubo nada. Entonces, ¿qué estaría haciendo tú en lo individual o qué han planeado, en este caso los legisladores en el Senado del PRI, para pues ver, no sé, un contrapeso, no sé, qué hacer para que esto que se debe venir, que no está fácil, tenga un mejor camino, un mejor destino? Lo primero que estamos haciendo, Enrique, es muy buena tu pregunta, estamos coordinándonos, primero el grupo parlamentario del PRI, por ejemplo, para legislar cosas de lo que se quiere hacer de estos programas. ¿A qué me refiero? Bueno, si se van a implementar, queremos que se implementen bien y que bajen bien a la gente. En el caso, por ejemplo, de los pescadores, oye, ¿a quiénes se les va a entregar? ¿En dónde? ¿Qué tipo de apoyos van a hacer? ¿Va a ser únicamente una despensa o van a ser apoyos productivos para que mejoren sus condiciones de negocio que hoy tienen? Es decir, porque no conocemos bien a bien de qué se trata. Y la idea es legislar con claridad. ¿Para qué? Para que, insisto, se den de la mejor manera. A quienes se les van a entregar padrones, qué montos, etcétera. Y no pase lo que nos pasó con Sembrando Vida el año pasado, pues que nadie supo, nadie conoció, y un programa que se quedó muy corto, solo con el 10% de resultados del propio programa. La otra parte, y lo dices muy bien, Enrique, estamos platicando con nuestros compañeros de Acción Nacional, del PRD, de Movimiento Ciudadano, porque sentimos que sí es importante lo que tú mencionas, hacer contrapeso. Hoy la realidad es que pues el poder legislativo, el partido en el gobierno, Morena, tiene mayoría, con sus aliados hace una mayoría más grande, y requerimos en el Senado, sobre todo para poder legislar, de hacer contrapeso junto con la oposición, ponernos bien de acuerdo para poder tratar de generar un contrapeso. De lo contrario, pues en cualquier votación, pues como pasaba antes en el PRI, usan su mayoría, nos mayoritean y hasta ahí llegan. Y te pongo un ejemplo, el senador Damián Cepeda, que es del PAN, lo digo tal cual son las cosas, hace una propuesta muy acorde a lo que habíamos escuchado en los discursos de Morena.
que se refería a que este mes hubiera un apoyo universal, pensando en todos los trabajadores que iban a irse a su casa, pero también en los trabajadores informales que iban a tener que irse a su casa o no iban a poder tener venta en sus negocios, dígase un bolero, por ejemplo, porque pues la gente iba a estar metida en su casa. Un apoyo de 3,300 pesos. Nos parecía una buena idea, bien implementado, el monto pues no era descabellado, ¿no? Y bueno, cuando lo quisimos poner a votación en el Senado para que se discutiera y posteriormente se decidiera si caminaba o no, la mayoría de Morena no quiso ni siquiera discutirlo. No dio la oportunidad ni siquiera de subir a tribuna a discutir los pros o los contras de este programa. Nos mayoritearon, lo mandaron a comisiones y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Entonces, esa es nuestra realidad. Ante eso necesitamos ser creativos y trabajar, y lo que sí, pues la buena comunicación con la sociedad para podernos convertir en una mejor voz de ellos y que se entienda si no es la visión de un partido político únicamente, o que no es el deseo de un tema politiquero, sino es lo que la sociedad nos está hablando, nos está diciendo, y solo queremos transmitir eso pues en la tribuna más alta. Mario, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y bueno, seguiremos platicando en este escenario y en el escenarios futuros. Viene ya los temas de la agricultura que tú conoces muy bien y que aunque ya se hizo un anuncio del precio que tendrá la cosecha de Sinaloa, aún faltan temas como las reglas de operación y seguramente estaremos buscándote y molestándote para platicar de estos temas. Al contrario, querido Enrique, yo te aprecio y agradezco mucho esta oportunidad. Decirle a todo tu auditorio, hay que cuidarse. Decía mi abuela, más vale prevenir que lamentar, sin miedo, sin pánico, pero guardando todas las medidas de precaución, a cuidarnos todos y Dios quiera saldremos bien fortalecidos de esto. Muchas gracias, Mario. Gracias, Enrique. Es Mario Zamora, el senador de la República por Sinaloa. Vamos a ir a una pausa comercial al regreso.